Ok. Bueno, hola. Vamos a hablar sobre el uso de la IA para la producción audiovisual. Mi nombre es Carlos Lazala, soy el director de la Escuela Audiovisual Mediax y estamos acá por invitación de los amigos de CineExpress. Voy a compartir la pantalla para, bueno, guiarnos en cuanto a la conversación. Conmigo estará Jennifer Soler, que ella va a conversar sobre los temas de marketing, todo lo que tiene que ver con mercadeo. Ok, bueno, eh, allí, listo. Lo primero es hablar un poco sobre IA. Yo creo que en este momento ya todos sabemos, tenemos una idea de lo que es la inteligencia artificial. Evidentemente la estamos usando desde hace muchos años, en algunos casos desde hace más de 50 años. Sin embargo, no había tenido el auge que tiene en este momento, ¿no? Hablamos de que la IA son máquinas capaces de imitar características de la inteligencia humana, como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje, inclusive la producción creativa. Para nuestro caso, para el caso de digamos, de la producción audiovisual, de la producción de contenido audiovisual, un elemento súper importante es la creatividad. Es decir, todo lo que nosotros como productores, guionistas, directores, aportamos en ese contenido audiovisual. Intuición, emoción, etcétera. Por supuesto, la creatividad en este momento es algo que no puede automatizarse, por lo cual yo me atrevo a decir que la IA no es un elemento, no es una herramienta creativa, es una herramienta que básicamente funciona con comandos o instrucciones que le dan las personas que lo están usando. Y esos resultados provienen de toda una base de conocimientos que tienen estas herramientas para poder construir el resultado que le estamos solicitando. Hablando sobre la industria audiovisual, ¿qué elementos podemos mejorar desde el punto de vista de desarrollo de contenido audiovisual? Bueno, estos son algunos de los temas, por ejemplo, en el área de idea, el cual nosotros estamos, digamos, pensando en lo que vamos a desarrollar. Hay algunos aspectos como análisis de tendencias, sugerencias de ideas, análisis de guiones, que pueden ser desarrollados, pueden ser apoyados a través de la inteligencia artificial. En el caso de análisis de tendencias, por ejemplo, patrones de películas. Yo estoy interesado en desarrollar una una historia de acción donde haya muchos vehículos, etcétera. Bueno, lo interesante de esa idea es que puedo aprovechar la IA para examinar patrones de películas, por ejemplo, Rápidos y Furiosos, y entender cuáles son los elementos que usan para que esas películas tengan éxito. Y bueno, al obtener conocimiento, la puedo usar como elemento principal en el desarrollo de mi historia. Sugerencias de ideas. A veces estamos trancados y tenemos una idea y no podemos, estamos con una pared que no podemos tumbarla para el desarrollo. Bueno, podemos usarla ya para que nos dé sugerencias o que nos permita encontrar ese espacio para poder mejorar nuestra idea. Análisis de guiones. Yo tengo un guión escrito y no sé si ese guión va a tener éxito o no. En este momento yo diría que nadie lo sabe, pero a través de la IA yo puedo por lo menos tener alguna información que me pueda dar, digamos, un porcentaje o un elemento que me permita entender si ese guión va a tener éxito desde el punto de vista audiovisual. En el área de preproducción, todo lo que tiene que ver con el proceso previo a la grabación o la filmación, bueno, hay elementos que son interesantes conocer. Por ejemplo, la asignación inteligente de recursos. Cuando yo estoy terminando mi proceso de preproducción, hay un elemento que es súper importante, que es el plan de rodaje, es decir, el momento en el cual yo estructuro desde el punto de vista logístico el trabajo de producción en cuanto al orden de grabación de escenas, las locaciones, etcétera. Ese es un trabajo que realmente puede llegar a ser muy complejo si la historia que estoy desarrollando es
compleja. Pues entonces, usando herramientas como IA, yo puedo darle esas directrices y él darme algunas alternativas que optimizan el tiempo, la disponibilidad y los recursos en esa etapa del proyecto. Análisis de datos espaciales, eso es súper interesante porque yo puedo ir a una locación ya con información previa, por ejemplo, en cuanto a vías de acceso, en cuanto a características de luces de la luz y en cuanto a la topografía, información que puedo obtener a través de datos geoespaciales o sistemas geoespaciales como Google Maps, que estoy seguro que todos usan. Análisis de sentimiento en redes sociales para ver la popularidad y la percepción de locaciones. Supongamos que yo quiero grabar en una playa y quiero saber si esa playa tiene poncho, es decir, si esa playa tiene interés para el público al cual nos estamos dirigiendo. Bueno, a través de promociones o de colocación de material, imágenes en redes sociales, yo puedo hacer análisis de sentimientos, es decir, la cantidad de comentarios, la cantidad de me gustas, etc. Generación automática de storyboard. eh, yo soy muy malo dibujando, por ejemplo, y a través de estas herramientas yo puedo, a partir de un guión, pedirle a la IA que me haga el storyboard con las descripciones de cada una de las escenas escritas. Simulación de efectos visuales, o sea, ya no es necesario invertir tanto dinero en recursos para manejar efectos visuales, yo los puedo diseñar a través de computadoras con elementos de inteligencia artificial. Cuando hablamos de producción, nos referimos a elementos como la detección de emociones y expresiones faciales. Hay cámaras que son altamente sofisticadas, las cuales tienen tecnología de IA, de análisis de imagen y permiten informar o permiten suministrar al director información sobre las expresiones faciales y las emociones que él puede detectar en los actores. Y eso es vital para que el director pueda manejar la escena desde el punto de vista que él estime de acuerdo a su entendimiento de la historia. Optimización de iluminación en composición a través de algoritmos de análisis de imagen. Allí yo puedo suministrar sugerencias para mejorar la calidad visual. Es decir, yo quiero que esta imagen tenga unas características de luces similares a un sitio en especial. Bueno, yo puedo suministrar esa información y esos asistentes virtuales me pueden decir cuáles son las características de iluminación que necesito para llegar a esa composición tal como la estoy imaginando. Reconocimiento de escenas y diálogos a través de asistentes personales, es decir, el trabajo del script, por ejemplo, en parte puede ser automatizado usando herramientas de IA que reconocen escenas y que reconocen diálogos y que inclusive te pueden dar pautas en cuanto a qué elementos necesito colocar y la forma en la cual los debo colocar para la grabación de la escena que continúa, la escena en la cual estamos trabajando. Tomas aéreas únicas con el uso de drones con tecnología IA, es decir, ahora yo dispongo de camarógrafos, por darle un calificativo, a través de drones que pueden no solamente asociarse a cada uno de los actores, sino inclusive hacer tomas que en otros casos eran tomas bien costosas. No necesito alquilar aviones ni elementos que vuelen, porque yo con el dron puedo manejar esas tomas en forma, digamos que sencilla, ¿no? Y además el seguimiento automatizado de los objetos o las personas en movimiento, eso me permite hacer el trabajo de varios camarógrafos en situaciones altamente dinámicas. En la parte de edición de video, un aspecto importante es la automatización de tareas repetitivas. Es decir, si algunos de ustedes tienen esa experiencia, esa experticia en los procesos de edición y postproducción, van a entender que mucho del tiempo que se invierte tiene que ver con clasificación, con el etiquetado de contenido. Con herramientas de IA yo puedo automatizar ese trabajo.
hacerlo mucho más rápido a que lo haría en el caso de que tenga que hacerlo a mano. Generación de secuencias de video, es decir, yo puedo hacer el primer corte, pues, por llamarlo de alguna forma, de producto audiovisual a través del análisis de los guiones, a través del análisis del material producido, y él los va a organizar en la forma en que el guión lo dicta. Restauración de imágenes y videos auditivos. Hemos estado en nuestras redes sociales, seguramente aparecen cientos de aplicaciones que me permiten restaurar imágenes y me permiten restaurar videos. Generación de contenido virtual con el uso de plataformas de realidad virtual, súper importante en algunos aspectos, por ejemplo, lo que tienen que ver con actividades de mercadeo. En el área de edición de audio, todo lo que es identificación y remoción de ruido en forma selectiva, parte del trabajo que realiza el ingeniero de sonido o el encargado de sonido de la producción. Yo puedo, digamos, mejorarlo a través de herramientas de IA que, por ejemplo, puedan remover el ruido de una grabación. Mejoras en la pronunciación y entonación. A lo mejor algunos de los actores tienen algunos problemas, quizás por decir algo que es muy común en nosotros, nos comemos las S finales. Bueno, yo puedo a través de ella colocarles las S sin necesidad de regrabar. Generación de bandas sonoras, todo el elemento musical de una producción audiovisual, yo puedo apoyarme en la generación de esas bandas sonoras a través de herramientas guía que adapten la música a las emociones, a las atmósferas de cada una de las escenas. Y bueno, en aspectos como el área de mercadeo, segmentación de audiencia, análisis de sentimientos nuevamente y contenido interactivo. Es decir, yo puedo crear experiencias interactivas, puedo hacer trailers, puedo hacer algún contenido promocional adaptado a la segmentación de audiencia que pude haber hecho o que le pudo haber pedido a la IA que lo realizara. Esto que estoy diciendo, evidentemente no reemplaza el trabajo de la persona. O sea, esto lo que estoy diciendo es que mejora la eficiencia en el trabajo de la persona. Yo soy de la idea de que ninguna herramienta de IA nos va a reemplazar en su totalidad. Yo soy de la idea en que la IA nos puede apoyar en hacer nuestro trabajo más eficiente y con muchas facilidades o nos deja el tiempo para poder ser un poco más creativos y generar, digamos, historias mucho más interesantes. Un elemento importante en el uso de estas herramientas de inteligencia artificial es el tema del prompt. El prompt es la instrucción. Es decir, cuando yo le digo a una herramienta de inteligencia artificial, a una herramienta IA, yo le digo, mira, yo quiero que tú me hagas tal actividad, yo quiero que me escribas un guión. Eso es un prompt, eso es una instrucción. Y por supuesto, es importante la calidad y el detalle que yo le doy al prompt para poder obtener mejores resultados. Hay varias formas de crear prompts. En este caso yo voy a hablar rápidamente sobre tres. Por ejemplo, la parte iterativa en el cual uno comienza con un prompt básico, por ejemplo, genera un guión para un comercial de helado, pero el resultado que me da la herramienta, yo lo puedo evaluar y ajustarlo, incorporando más detalles. Por ejemplo, genero un guión de 30 segundos para un comercial de helados dirigido a niños, el tono debe ser divertido y debe incluir una escena en la playa. Fíjense que allí estoy dando mucho más detalle que en la primera instrucción, que básicamente le estoy dando a la IA el poder de decidir hacia dónde va a dirigir el producto, cuál es el tono que va a tomar y qué tipo de escenas van a trabajar en la segunda opción, el cual yo lo ajusto. Ahí le estoy empezando a dar un poco más de detalle para que entonces él me genere un resultado que esté de acuerdo a mis expectativas. Y por supuesto, este es un proceso iterativo en el cual yo lo realizo tantas veces sea necesario hasta obtener el resultado esperado. Ese es el método que yo creo que la mayoría de nosotros usamos.
hacemos una instrucción y vamos refinando en función a los resultados que vamos obteniendo. Otro elemento importante, que es el que voy a mostrar en un rato, es el tema de la descomposición, en el cual yo divido el prompt en secciones. Desde el punto de vista audiovisual, por ejemplo, yo puedo dividirlo en describir el escenario, describir los personajes, hablar un poco sobre el tono y el estilo. Un ejemplo, genero un guión para un comercial de coches eléctricos. Allí yo puedo darle como detalle algunos elementos, por ejemplo, dónde va a ser o dónde quiero que la escena se realice. En este caso quiero que sea en una carretera con muchos paisajes verdes, cuáles son los personajes, bueno, una familia joven, cuál es el tono, debe transmitir una sensación de libertad y sostenibilidad y por supuesto la iluminación debe ser cálida y natural. Fíjense que la diferencia entre lo que estoy pidiendo, lo que estoy informando, lo que estoy indicando en la primera forma y cómo cambiaría la respuesta de acuerdo al detalle que le estoy dando. Otro es, evidentemente, el uso de ejemplos. Yo puedo dar una referencia explícita a un guión, por ejemplo, a una imagen, a un video para que se parezca al estilo que desea. Tener un guión similar a un comercial, puede ser el Nike o cualquier comercial que a ustedes les guste, y pedirle que en este caso muestre distintas personas haciendo deportes en entornos poco convencionales. Digamos, de esa forma, él tiene información que le permite dar una respuesta más adecuada a las expectativas que estoy buscando. El último es un enfoque creativo en el cual yo le doy, digamos, el propósito de una manera bien clara, pero le doy la libertad para generar ideas creativas. Genero una imagen conceptual para un videoclip futurista en el que los personajes interactúan como hologramas animales extintos, por ejemplo. Eso es un ejemplo de cómo estoy indicándole el propósito en una manera clara, pero le estoy dando libertad para que él pueda generar otras ideas. Y por supuesto, puedo mezclar, es decir, yo puedo usar este enfoque creativo y hacer repeticiones, incorporándole información adicional de acuerdo a los resultados. Y aquí entra un elemento importante, que es la definición del rol. Es decir, eh, el aprendizaje o las herramientas de inteligencia artificial tienen previo a nuestro uso todo un proceso de aprendizaje automático en el cual hay un grupo de personas que le suministra información, material, páginas web, textos, escritos, libros, etcétera, para que entonces la herramienta vaya entonces adquiriendo el conocimiento y generando lo que son patrones o desarrollando algoritmos para poder dar una respuesta. Es un proceso que puede llevar bastante tiempo, es un proceso que requiere muchísimos recursos computacionales. Pudimos haber leído hace unas cuantas semanas el anuncio de Musk, por ejemplo, de Elon Musk, sobre la instalación o la activación de todo un sistema de computadoras, de supercomputadoras, que usó para alimentar su herramienta IA, que se llama Grok, y donde hablaba una capacidad de procesamiento, bueno, impensable realmente, en el cual algunos de los parámetros que se mencionaba era que eh, eh, problemas matemáticos que podrían durar 3 años, 6 años en resolverse usando las supercomputadoras tradicionales con ese sistema de computadoras que diseñó Musk para habilitar su herramienta. Esos problemas matemáticos se pueden resolver en horas. O sea, estamos hablando de una capacidad computacional evidentemente grandísima. ¿Y por qué les comento esto? Porque con esa velocidad de proceso y con esa cantidad de información, realmente las herramientas de inteligencia artificial empiezan a tener conocimiento de muchas áreas. Es decir, yo puedo en cualquiera de las herramientas que usemos, llámese ChatGPT, llámese Gemini, etcétera, yo puedo preguntarle de cualquier rama
de la ciencia o cualquier rama de conocimiento. Yo puedo empezar a conversar con él o a pedirle respuestas de problemas matemáticos y después irme a hablar de literatura y después irme a hablar de salud, después irme a hablar de medicina, etcétera, etcétera. Y él va a tener respuesta para todo lo que le pregunto. Entonces el rol pasa a ser un aspecto importante porque me permite focalizar el tipo de respuesta que me está dando, ¿no? Entonces, al definir un rol, tú estás limitando el enfoque de esa herramienta, ¿no? Y, por ejemplo, si yo le digo a la IA que actúe como un especialista en marketing, para redactar un guión, las respuestas que él me va a dar van a estar orientadas hacia tácticas de comunicación. Es decir, no me va a dar el guión como que si estuvieran escribiendo un guión para una película o para un programa de televisión. No, me está generando un guión con el objetivo de vender, de comunicar, de atrapar audiencias objetivos y manejar los elementos de acuerdo a la mercadotecnia. Por supuesto, tienes limitaciones, la sobreespecialización. Si yo le digo, mira, yo quiero que actúes como un productor audiovisual de dramáticos y yo lo que le estoy pidiendo es un programa de humor, a lo mejor los resultados no van a ser tan efectivos como si yo le digo, mira, actúe como un productor audiovisual o actúa como un guionista en general, ¿no? Porque le estoy dando la libertad de que él apoye la respuesta en función a otros elementos asociados al rol que le estoy indicando. Por supuesto, trabajar con esto requiere un buen prompt inicial, es decir, yo debo ser lo suficientemente explícito en el prompt que le estoy dando a la herramienta para poder recibir respuestas de acorde a mis expectativas. Ahora vamos a entrar al terreno divertido, que es el terreno de los ejemplos, ¿no? Aquí, en esta sección, básicamente lo que quisimos hacer es demostrar cómo podemos apoyarnos con el uso de la IA para eh, a desarrollar algunos elementos de una producción audiovisual. Y entonces eso lo hacemos a través del uso de tres herramientas. Aquí voy a mostrar un poco Gemini, que como saben es de la empresa Google. Google tiene otra que usa el Gemini, pero de manera experimental, que se llama Google AI Studio. Y voy a mostrar también ejemplos de la herramienta china que salió hace unas cuantas semanas y la verdad que ha causado un interés bastante alto en las personas, que es el DeepSeek, ¿no? Entonces, en ese aspecto me voy a permitir compartir no la presentación, sino compartir la pantalla de mi computadora para poder irme de un sitio a otro. Vamos a ver acá. Ok. Aquí sé que están viendo un desorden. Vamos a irnos para acá, para los ejemplos. Y entonces vamos a empezar. Por ejemplo, el concepto que escogimos trabajar a través de estos ejemplos es un concepto bien latinoamericano, es decir, un drama familiar contemporáneo que explora las relaciones de tres generaciones de una familia dividida o sea, personas en el campo, personas en la ciudad, y que enfrentan desafíos económicos, migración interna y la preservación de tradiciones culturales. Evidentemente, al leer este concepto, seguramente se nos vienen a la mente muchas películas y muchas series que tienen esta historia como base. Y lo primero que vamos a hacer es desarrollar el concepto y la sinopsis. Es decir, vamos a trabajar con la primera fase, que es la fase de la idea. Entonces, fíjense cuál es el prompt que les estoy dando. Actúa como un guionista especializado en dramas latinoamericanos. Aquí le estoy especificando el rol. Desarrolló un concepto para una película titulada Raíces Cruzadas con estas características. Aquí le empecé a dar el detalle de lo que yo quiero que
que se use para el desarrollo del concepto. Un drama familiar contemporáneo ambientado en una zona rural cafetalera y una gran ciudad latinoamericana. Historia multigeneracional que abarca abuelos, padres e hijos. La temática, quiero que se hable de la migración campo-ciudad, quiero que se hable de la preservación cultural, de los conflictos familiares y la reconciliación. El tono, quiero que sea realismo emocional. Y las referencias, bueno, estoy pidiéndole que tome como referencia Roma de Alfonso Cuarón. Entonces, fíjense que aquí yo le estoy dando, o sea, estoy combinando lo que vimos hace minutos con el tema del rol y con la forma en la cual estoy trabajando el prompt. Estoy diciéndole, mira, este es el rol que quiero que hagas y además de eso estoy dando características, inclusive la parte de ejemplos. Le estoy diciendo que use el Roma y que pueda capturar de esta película todo lo que sea necesario para poder enriquecer mi historia. Y entonces aquí me voy a ir hacia las herramientas para que veamos las respuestas que tuvo cada una de ellas, ¿no? Esta es Gemini, que estoy usando la versión 2.0 Flash, es la versión que podemos acceder al colocar gemini.google.com, ¿no? Aquí está el prompt, tal como se los acabo de leer. Aquí está el detalle del prompt, lo que hice fue copiarlo y pegar, pero fíjense cómo está, fíjense la respuesta que él me está dando, ¿no? Y la voy a leer rápidamente porque, bueno, se las vamos a mandar a los interesados, se las vamos a mandar por WhatsApp o por correo electrónico los resultados de estos ejemplos. En el caso de esta herramienta, fíjense la sinopsis. Narra la historia de la familia Morales, identifica el nombre de la familia arraigada en las montañas cafetaleras de un pueblo andino, no indica cuál. Aquí habla de las generaciones, empieza con Don Anselmo, que es el mayor, el abuelo, que ha dedicado su vida a cultivar el café, siguiendo las tradiciones de sus ancestros. Él tuvo una hija, Elena, que se fue a la capital, y entonces Elena regresa con sus hijos, Sofía y Tomás, enfrentando un choque cultural y emocional. Aquí compara la modernidad de la ciudad con con las montañas, con el tema de los cafetales, y empieza a describir un poco a los otros personajes. Sofía, una joven artista, lucha por encontrar su identidad en un entorno que le resulta ajeno. Tomás es un adolescente rebelde que enfrenta las duras realidades del campo, y la convivencia de don Anselmo desata conflictos generacionales y culturales. La amenaza de 20, es decir, aquí está describiendo cuál es el problema, por qué regresaron de la ciudad porque hay una amenaza de venta. Y aquí dice una descripción de la película, explorar la tensión entre la tradición y la modernidad, la migración y el arraigo. Luego le pedí que me hiciera la descripción de los personajes y aquí están los personajes principales. Las características de don Anselmo, el abuelo, 75 años, sabio arraigado a las tradiciones del campo, su vida gira en torno al cultivo del café. Elena, que es la hija de don Anselmo y la mamá de Sofía de Tomás, una mujer de 50 años, divide entre su amor por la ciudad y la nostalgia por el campo. Sofía, que es la hija mayor de 20 años, artista, sensible, que busca su identidad, y Tomás, 17 años, rebelde y desafiante. Es decir, fíjense que él define unas características de personajes que nosotros no se le dimos, simplemente le dijimos, mira, define los personajes. Las locaciones, hablamos de tres principales: la casa, el apartamento de la ciudad y un espacio comunitario en el cual ocurre parte de la historia. El arco narrativo, el conflicto es la amenaza de la venta, el desarrollo, cómo transcurre ese conflicto o cómo llegamos al clímax, que sucede en una celebración tradicional en el pueblo. Don Anselmo sufre un quebranto de salud, obliga a Elena y a sus hijos a confrontar la fragilidad de la vida, y bueno, cómo se soluciona. La familia Morales encuentra un nuevo equilibrio. Todo esto lo escribió Gemini a raíz de el prompt que les di. Ahora vamos a ver lo que hizo la otra herramienta. Esta es la de Google, ella Studio. Aquí está el mismo prompt, lo que hice fue copiarlo y pegar, pero fíjense la respuesta que tiene
unas características distintas a la anterior, a pesar de ser la misma empresa, es decir, son dos herramientas que están basadas en el mismo, en el mismo modelo, que es Gemini 2, pero fíjense la diferencia entre las respuestas de una y la otra. En este caso, la familia sigue siendo Morales, oscila entre la exuberancia y belleza de la finca cafetalera, le puso nombre a la finca, en el anterior no le habían puesto nombre, aquí se llama La Esmeralda, le puso nombre a la ciudad, allá tampoco en el anterior no le puso nombre de la ciudad, y aquí la llaman Nueva Esperanza, una metrópolis latinoamericana en constante expansión. Aquí, en vez de irse por el abuelo don Anselmo, aquí lo refiere a la abuela, que es doña Elena. Es el corazón y la memoria viva de la finca. Sus manos cultivas han cultivado la tierra durante décadas y sus historias rellenan el eco del pasado. Aquí habla de los hijos, Sofía y Mateo, que representan la generación nacida en la ciudad. Sofía es arquitecta, en el caso anterior era artista, bueno, sigue siendo artista, pero aquí especifica especialmente la rama del arte al cual se dedica. Mateo es el hijo, es ambicioso emprendedor tecnológico que ve en las tierras familiares una oportunidad de inversión desconectando su valor sentimental histórico. Entonces, fíjense que allá hablamos de 20 y 17 años, aquí ya vemos que son personas con una personalidad distinta a las que tiene la anterior herramienta. Aquí la amenaza sigue siendo la misma, una oferta lucrativa por parte de una corporación agroindustrial. Aquí le da más detalle a la, a la venta. Bueno, por supuesto, los temas de la atención, los secretos del pasado, etcétera. Vamos a ver los perfiles rápidamente. Doña Elena, 82 años, es fuerte y sabia, el rostro marcado por el sol, las arrugas que cuentan historias, viste ropa sencilla pero impecable. Es decir, hace una descripción bastante interesante sobre su físico y sobre su personalidad. Rafael, de 55 años, es el hijo de Elena, el padre de Sofía y Mateo, es decir, aquí estamos hablando de un hombre, en la anterior era una mujer, y aquí está Sofía y Mateo con sus características, 28 y 25 años. Las locaciones, las mismas, la casa familiar, el apartamento y el espacio comunitario. El arco narrativo es bastante similar. La vida cotidiana en la finca y la ciudad, estableciendo el contraste, el desarrollo, la oferta de compra, detona el conflicto central. Y el clímax, igual, un evento que puede ser una celebración en la finca o una protesta organizada por Sofía. Fíjate que aquí plantea dos alternativas totalmente distintas a la de la herramienta anterior. Y la resolución es similar. O sea, bueno, aquí no se indica cuál es la decisión final, sino básicamente que va a tener un impacto en todos los miembros de la familia. El momento de catarsis emocional para el clímax, aquí describe cuál es el arco de la historia y cuál es el clímax al cual se va a llegar. Tiene que ver con la celebración familiar, que puede ser el cumpleaños de Doña Elena. Y bueno, aquí le pone un poco más de sabor a la historia, descubriendo una antigua carta escrita por el bisabuelo, el fundador de la finca, revelando los sacrificios y el profundo amor por la tierra que la llevaron a establecerse, y esto evidentemente tiene un impacto sobre la familia, sobre Rafael, por ejemplo, que se derrumba emocionalmente, recuerda la infancia feliz en la finca, etcétera, etcétera, y bueno, todo el proceso final. La herramienta china, la DeepSeek, va mucho más allá a lo que hemos estado viendo. Aquí está el prompt, y fíjense los resultados. Él me dice, bueno, la sinopsis te la estoy desarrollando a 450 palabras, que fue lo que yo le dije. Las otras, la verdad es que no creo que sean de 450 palabras, pero bueno, aquí fíjense que ella empieza a identificar, aquí por ejemplo no habla sino habla específicamente de Colombia, las montañas cafetaleras de Colombia, la familia es Morales Rojas,
ha cultivado la tierra por 3 generaciones. Cuando muere don Huberto, el abuelo, obliga a sus herederos a decidir el futuro de la finca, las tensiones. Entonces, aquí es Julia, la hija mayor de don Humberto, y es arquitecta y vive en Bogotá. Regresa al pueblo y bueno, con el objetivo de vender las tierras a una corporación. Eh, Su hijo Mateo, de 17, necesita tratamiento médico y el dinero podrá salvarlo. Y su hermana Carmen, que se quedó cuidando a su padre y preservando los métodos ancestrales, no quiere, por supuesto, que la venda. Y por supuesto, doña Alba, la abuela, guarda un secreto. La tierra no está legalmente dividida. Su testamento favorece a quien demuestre amor por las raíces. Entonces, fíjense que hizo un cambio interesante a la historia. Las otras dos herramientas no plantean el detalle tal como lo está planteando esta herramienta. Y el prompt sigue siendo el mismo. Entonces, esto nos indica, básicamente, que las tres herramientas tienen características de aprendizaje distinto y tienen un lenguaje distinto para comunicar la información que le estamos solicitando. Aquí el clímax llega en una fiesta, un festival de café. Aquí están los perfiles de los personajes. Doña Alba, 75 años, Carmen de 50, soltera, Julia es la madre y Mateo, 17. Fíjense que aquí cambia un poco la característica de los personajes. Habla de la abuela, habla de dos hermanas y solamente Julia, además de ser divorciada, tiene un hijo de 17 años. En las anteriores hablábamos de dos hijos. Las locaciones las mismas, la casa, el apartamento y la casa cultural del pueblo. El arco narrativo, la venta. Durante el festival rompe a llorar Julia cuando ve a Mateo bailar una cumbia con Carmen. Entonces ahí tienes, digamos, el clímax es totalmente distinto a como lo habíamos visto anteriormente. Y fíjense que aquí habla no solamente de la poesía visual de Roma, sino inclusive incluye otra película, que es Aquarius. Y define esta historia como un tributo a las familias latinoamericanas que nadan entre raíces profundas. Entonces, fíjense el cambio o toda la información que está suministrando la herramienta con el prompt que les acabo de mostrar, este que está acá. Vamos al segundo, que tiene que ver con desarrollo de una escena. Es decir, ahora quiero que actúe como un guionista para escribir una escena donde la matriarca o el patriarca, dependiendo de la historia, y su nieta o su nieto, de acuerdo a la historia, tienen una confrontación emocional durante la preparación de una receta familiar tradicional. La escena debe revelar el conflicto, incluir diálogos en español que reflejen los modismos de la zona, utilizar la preparación de la comida como metáfora de transmisión cultural, contener un momento de vulnerabilidad y cambiar la dinámica de la relación. Y le pido que me escriba la escena en formato de guión con descripciones atmosféricas, indicaciones de actuación, sugerencias para planos de detalle y uso del entorno como elemento narrativo. Vamos a ver los resultados. Vamos a empezar con DeepSeek, que es la que tengo aquí abierta. Fíjense, él identifica la escena como escena 37. La verdad es que no he podido entender por qué la llamó escena 37, pero es el interior de la cocina. Y aquí está la descripción. La descripción digamos, esto me permite imaginarme qué es lo que está pasando. Hay ollas de barro, hay un fogón de leña, hay un sancocho que está burbujeando, está doña Alba cortando platos y está Mateo mirando su teléfono junto a la mesa de madera. Y aquí empieza el diálogo. Mateo, sin levantar la vista, abuela, ¿para qué le complica en Bogotá? Esto lo hace una olla eléctrica en 20 minutos. Aquí tienes los modismos de la zona. Doña Alba deja el cuchillo, el golpe contra la tabla resuena fuera, el canto de un gallo, es decir, se escucha eh, elementos de sonido en la escena.
Doña Alba se frota o sea, se seca frotándose los dedos impregnados de ajo, entonces, y también te limpian el culo los aparatos esos. Aquí nuevamente el modismo. Mateo resopla, guarda el celular. Aquí continúa Doña Alba conversando. Aquí define elementos, por ejemplo, el plano detalle de las manos de Mateo con las uñas pintadas de negro contra la piel rugosa, las y mancha sus dedos como sangre. Así, Mateo, con irónico, prefiere que te ponga un tutorial de YouTube. Bueno, Doña Alba empieza a referirse al pasado, sobre todo al tema de la mamá, Mateo frustrado. Es decir, es una escena que escribió solo con las instrucciones que le estamos dando. En el caso de la otra, bueno, fíjense que al final él hace algunas notas de dirección. En cuanto al sonido, el pilón contra el mortero debe sonar como latidos. En los planos, alternar entre primeros planos de manos y la cocina como personaje. Símbolos, las manchado las manos de Mateo, herencia que no se lava fácil. Y la actuación, nunca llora abiertamente, pero su dolor está en cómo aprieta el delantal y el Carmen rompe su rol de fuerte, revela su secreto. Y por supuesto tienes el efecto emocional. Es decir, DeepSeek no solamente me escribe el guión, sino me da algunos elementos importantes para la dirección. En el caso de Google Air Studio, vamos a ver qué hace. Aquí está. La escena la llama la masa madre. En el anterior estaban haciendo un guisado, aquí básicamente está haciendo masa. Entonces aquí tienes la cocina de la esmeralda, el aroma, es decir, descripción de ambiente, aquí descripción para el plano. Y aquí empezamos con el diálogo. Mateo, abuela, seguro que esta masa necesita algo más moderno, no sé, levadura instantánea. Mi roommate hace unos panes en air fryer que quedan Doña Leda detiene brevemente el amasado, levanta la mirada hacia Mateo, sus ojos oscuros brillan con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Y bueno, aquí instantánea, mi hijo, esta masa tiene alma, lleva su tiempo. Así lo hacía mi mamá y antes la suya, no es solo mezclar polvo. Fíjense que es totalmente distinta la historia, la escena a la que escribió la herramienta anterior. Los planos detalle, bueno, aquí tienen la descripción. Al final, él creo que hace notas, no hace ninguna nota de dirección. Y en el caso de Gemini, bueno, una respuesta más o menos parecida a la que acabamos de ver, ¿no? La escena le llama cocina de tradiciones, arranca con la cocina desde afuera. O sea, el sol se filtra por las ventanas de la cocina de adobe, iluminando el humo. Carmen de 65 años con las manos arrugadas y expertas. Sofía con una libreta de bocetos en la mano. Recuerden que Sofía es artista. Y aquí arranca el diálogo. Carmen con una sonrisa, a ver Sofía, que esto no es ciencia espacial, hay que sentir la masa, es decir, aquí igual están haciendo masa. Sofía tiene las uñas pintadas de negro, intenta imitar los movimientos de Carmen, pero la masa se le pega a las manos. Sofía con frustración, es decir, un diálogo de una escena, eh, yo diría que bastante bien escrito. Am, bueno, el anochecer y aquí se termina. Entonces, eso fue el resultado de este segundo ejemplo en el cual le estoy pidiendo, hazme alguna actividad en escritura de guiones, escribiéndome una escena. En el tercero, yo quiero imaginarme, sí, quiero imaginarme la cocina. Entonces aquí, más que decirle que me escriba, que me describa la cocina, yo se la
se la coloco en un prompt como yo me la imagino y lo que quiero es ver qué tipo de imágenes me generan. Entonces aquí le digo interior de una cocina tradicional latinoamericana en una casa rural, luz cálida entrando por las ventanas pequeñas, creando rayos dorados en el ambiente, una mujer mayor de 65 años con cabello canoso recogido y manos trabajadas, junto a un joven de 23 años con estilo urbano, ambos preparando comida en una mesa de madera desgastada, utensilios tradicionales, etc. Entonces, esto usé otra herramienta que es Leonardo. Leonardo es una aplicación para diseño de imágenes, en el cual, al igual que las anteriores, uno escribe. O sea, yo lo que hice fue copiarle a Leonardo lo que ustedes acaban de ver y miren los resultados. Estas son cuatro imágenes que él me está realizando de acuerdo a la descripción que le informe. Es decir, el interior de una cocina tradicional latinoamericana. Aquí tienes a la abuela, aquí tienes la hija, aquí tienes la luz que entra y aquí tienes el trabajo que están haciendo. Y me hizo cuatro versiones, es decir, esta es una de ellas. Aquí está la segunda. Vean que cambió las características de la abuela y inclusive la cantidad de ventanas y la forma en la cual entra la luz. Esta cocina pareciera ser un poco más moderna que la anterior. Aquí tienes otra en el cual el mesón es mucho más largo. Igual sigues teniendo las dos ventanas y sigues teniendo la entrada de luz. Y tienes la otra en el cual están del mismo lado y bueno, aquí están trabajando. Entonces fíjense que son cuatro imágenes que tienen la misma descripción y son cuatro interpretaciones de esas imágenes. Entonces, estos son elementos que me permiten a mí ver lo que tengo en mi cabeza o lo que escribo en el prompt, verlo en una forma en la cual me, me permite empezar a corregir o, si es el caso, empezar a identificar los elementos que voy a requerir al momento de montar la cocina tal como me la imagino o tal como quiero que esté. El siguiente ejercicio el de producción. Es decir, aquí yo cambio el rol, le digo, mira, yo quiero que actúes como un asistente de dirección experimentado y quiero que me desarrolles un plan de producción eficiente para filmar la película Raíces Cruzadas, un drama familiar y con características importantes. Nuestro presupuesto es limitado, buscamos optimizar los recursos, quiero que sean 12 días de rodaje, las cuales 8 son locaciones en rural, 4 en la ciudad, quiero que haya 6 actores principales y 15 secundarios y quiero que me uses como locaciones la finca, tanto en exteriores como en interiores, el apartamento, una universidad, el mercado. Necesito filmar en temporada seca y necesito un vehículo antiguo. Es decir, estoy dándole pautas o parámetros para que él me desarrolle un plan de producción. Vamos a ver los resultados y vamos a entender qué es lo que está haciendo y qué es lo que le falta. Para que esto nos permite este, entender o nos permite conocer, bueno, quizás algunas de las limitaciones que pueda tener la herramienta por la cantidad de información que le estamos suministrando. Aquí él me está dando un plan de producción considerando limitaciones de presupuesto y desafíos logísticos. El plan de producción, estructura de desglose por locación. Los primeros 8 días la finca cafetalera y los segundos 3 días, del 9 al 12, elementos de ciudad. Y aquí básicamente lo que hace es describirme, agrupar todas las escenas interiores en una casa familiar, dedicar días específicos para escenas exteriores, incluir escenas de preparación. Es decir, no me está haciendo un plan de producción, sino lo que me está dando es pautas para un plan de producción. ¿Por qué? Porque no tiene las escenas. Es decir, si yo no le suministro la totalidad de escenas, él no me puede hacer un plan de producción. Sin embargo, lo que me está dando son pautas que me permiten a mí, si voy a hacer el plan de producción a nivel manual, estar pendiente de algunas cosas o me permite entender qué información adicional tengo que darle a la herramienta para que efectivamente me haga un plan de producción como el que necesito.
Recomendaciones para una segunda unidad. Yo le pido que considere la posibilidad de usar una segunda unidad de producción. Él me dice, bueno, estas son las recomendaciones para esa segunda unidad. Escenas de pasajes rurales, escenas de conducción, escenas de mercadeo. Estrategias para los días con mayor número de actores. Una planificación detallada, ensayos previos, comunicación clara, zonas de descanso. Contingencia. Bueno, tienes que tener un plan B. No me dice cuáles son las características del plan B. Tengo que proteger a los equipos, por supuesto. Tengo que tener protección para las cámaras, para las luces, para evitar daños por la lluvia. Y los temas de flexibilidad. Tengo que manejar el plan en la forma más flexible posible. Priorización de las escenas. Primero graba las escenas clave, luego graba las escenas con diálogos complejos, luego efectos visuales y luego las escenas sencillas. Consideraciones adicionales. Considera el transporte, la alimentación, la seguridad, los permisos, el clima. Con esto tendrá un plan de producción detallado. Es decir, él me está respondiendo, evidentemente no me está respondiendo a lo que yo esperaba, y la razón es porque no le suministré toda la información. Y así sucede en cada una de las otras. Aquí tienes el caso de Google AI Studio, tiene una estructura bastante similar a la anterior. Los primeros 8 días el bloque es rural. Aquí habla de primero grabo los exteriores y luego grabo los interiores, luego grabo la transición del viaje, o sea, de la conexión rural a la ciudad, cosa que no había considerado el plan de producción anterior. Y tengo un día de grabación en el mercado, que es donde sucede, digamos, el clímax de la historia. Y en el caso del bloque urbano, bueno, 3 días igual, el apartamento, la universidad y escenas puentes, finales de ciudad y posibles regresos si aplica. Recomendaciones para las escenas de la segunda unidad, tomas de establecimientos y paisajes, tomas de vehículos antiguos, tomas de ambiente y detalle, planos de recursos naturales, estrategias para los días mayor número, bloquear escenas con muchos actores, ensayos previos, organización. Es decir, elementos que yo como asistente de dirección debo conocer al momento de sentarme a tratar de definir un plan de producción. Entonces, esto quizás puede servir como recordatorio, como lista de tareas para ese asistente de dirección al momento de que se ponga a definir su plan de producción. Y la otra herramienta es exactamente igual. Aquí no hay nada adicional. Aquí hace una agrupación inteligente por locación, 8 días en la rural, 4 días en la urbana, las recomendaciones de la segunda unidad, las estrategias de días con más actores, las contingencias para exteriores, la priorización de las escenas, la optimización del vehículo antiguo, y bueno, aquí tienes el tema. En la siguiente. Bueno, aquí está lo que acabamos de ver, el resumen de lo que él me está solicitando. Ahora vámonos al área de mercadeo, en el cual le digo, bueno, yo creo que tú te conviertas en un especialista en marketing de cine latinoamericano y necesito estrategias para promocionar Raíces Cruzadas, el drama familiar, para lograr, digamos, que nuestra película sea vista por la mayor cantidad de personas. Por supuesto, el público objetivo, tengo que definirlo, audiencias cinéfilas latinoamericanas entre 30 y 65 años, comunidades migrantes, jóvenes interesados en temas de identidad cultural y festivales de cine independiente. ¿Qué quiero que me haga? Un tagline bilingüe, una estructura para un teaser, 5 copies para redes sociales, ideas para eventos y una estrategia de alianza. Miren los resultados. Vamos a ver estos de acá. Aquí está el tagline bilingüe. La tierra que nos divide es la misma que nos une. The land that tears us apart is the same that brings us home. Aquí juega, te dice, bueno, juega con la dualidad del conflicto y la reconciliación. La estructura del teaser. Entonces me dice que el teaser puede estar entre los 30 y los 45 segundos. Y aquí me da una estructura tanto visual como del audio. En el caso visual, un plano de detalle que abre el teaser, manos viejas y jóvenes mezclando la masa, la escena de la cocina,
una secuencia rápida donde hay cafetales al amanecer. Él sugiere que se hagan con drones. Miradas tensas entre Julio y Carmen en la cocina. Risas de Mateo con Doña Alba en el mercado. Vehículo antiguo recorriendo un camino por el oriente. Y el cierre, un black screen con el tagline y el sonido de un pilón golpeando. Aquí está el audio, música instrumental con guitarra acústica y quena y un voiceover de Doña Alba en off. Aquí no se pierde ni el silencio mismo. Tono emocional, pero no melodramático. Destaca la fotografía cálida y los contrastes urbano-rural. Copies, aquí están los copies para redes sociales. ¿Te acuerdas cuando los domingos olían a leña y café recién colado? Y inclusive sugerencias con hashtag, raíces cruzadas, pronto en cines y la foto de la abuela. Dejé mi pueblo, pero mi pueblo no me dejó a mí. Copies bastante cortos. Eventos, él sugiere realizar eventos inmersivos, por ejemplo, la noche de cine y café. Acuérdense que todo esto es promocional. Traer de cocina con raíces, la ruta de raíces cruzadas, en el cual podemos colocar objetos simbólicos en sitios de las ciudades y que te permitan, o sea, al conseguirlos, usar el mecanismo de los QR para ver los trailers exclusivos de cada uno de esos elementos. Alianzas con organizaciones, festivales, alianzas estratégicas con ONG de migrantes, por ejemplo, con universidades para las carreras de cine y sociología, para que vean la película. Marcas de café, Juan Valdés, por ejemplo, Café de Colombia. Estrategia digital, usemos Instagram con takeovers o usemos TikTok para hacer un challenge, un concurso que llevas en tu morral de raíz. El objetivo, posicionarla como una esponja emocional en Latinoamérica, donde lo rural y lo urbano, lo viejo y lo nuevo encuentran un lenguaje común. Esa fue DeepSeek, la herramienta china. En el caso de Google AI Studio, aquí tiene un timeline distinto al anterior, donde la Tierra guarda la memoria, la ciudad dibuja el destino. Aquí está la justificación, evocan el contraste entre el arraigo rural y las operaciones urbanas, los temas centrales de la película y tienen una resonancia poética y emocional. La estructura del teaser, él lo dobla en duración al anterior, entre un minuto y medio. Y entonces él te explica qué sugiere desde el elemento visual, el elemento sonoro, en cada uno de los segmentos de 15 segundos. Los primeros 15 segundos, imágenes impactantes de la finca, sonido, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas, el goteo del rocío, los planos breves de Doña Elena, los siguientes 15 segundos, el contraste y la presentación de la ciudad, los terceros 15 segundos, el vínculo intergeneracional y el conflicto, aquí secuencias de planos cortos, los indicios del conflicto, diálogos clave que insinúan la venta de la finca. Después, los 30 segundos eh, siguientes, momentos de calidez y emoción. Aquí la escena donde se resaltan los lazos familiares, luego 10 segundos de cierre visual y los últimos 5 segundos de información de la película. Ahí tienes un teaser. Fíjense que una descripción totalmente distinta a la que vimos en la anterior. El énfasis tiene que ser que la fotografía debe ser un personaje más, resaltando la belleza natural del campo, el ritmo vibrante de la ciudad, una paleta de colores cálidos inspirada en Cuarón. La edición debe ser ágil y emocional, creando un ritmo que mantenga el negociador enganchado. Copies para redes sociales, aquí se identifica las redes, habla específicamente de Facebook, Instagram y Twitter, X, y tienes características no solamente, por ejemplo, este de Instagram es la audiencia visual son jóvenes, entonces aquí tienes una descripción que apela a este público. Aquí tienes otra en Facebook, pero esta vez para comunidades. Aquí tienes trailers que pueden ir a festivales o a la prensa especializada y tienes ideas de eventos comunitarios, proyecciones con degustación, paneles de discusión y talleres culturales y proyecciones al aire libre, colaboración con mercados locales y bueno, una noche de cine familiar con música en vivo. Estrategia de alianza, organizaciones culturales, festivales de cine, alianzas regionales. Y un resumen en cuanto al enfoque de la promoción. Debe centrarse en la autenticidad de la historia, la belleza de la cinematografía y la conexión emocional con los temas universales de familia, identidad y pertenencia.
En el caso de Gemini, es más o menos similar a lo que acabamos de ver. Aquí tienes el tagline donde las raíces se encuentran y la familia florece. La estructura del diésel básicamente define los elementos, más no la duración. Copies, aquí están los 5 copies. Y los eventos, bueno, más o menos similares a los que teníamos anteriormente. La estrategia, las organizaciones, festivales de cine, comunidades, plataformas de streaming, eso no lo había mencionado ninguna de las opciones anteriores. Y bueno, el tema de las embajadas y los consulados importantes, sobre todo si esta película va a tener exposición internacional, colaborar con embajadas y consulados para promover la película en eventos culturales. Eh, Eso es lo que tiene este plan de mercadeo. Por último, me metí con el tema de sonido, pidiéndole que actuara como diseñador de sonido y le pido recomendaciones para crear un paisaje sonoro auténtico de diferencia de los ambientes rurales de los urbanos. Aquí quiero que el material incluya escenas del cafetal, interiores de la casa rural, apartamento urbano, flashback que necesite tratamiento sonoro distintivo, escenas emocionales que requieren belleza musical. Necesito ideas para capas sonoras, sugerencias de transiciones, balance recomendado, momentos de silencio y recomendaciones de elementos de herramientas guía para restauración o enriquecimiento del audio. Aquí están las respuestas. El caso de Gemini, aquí tienes el diseño sonoro. Capas sonoras específicas, el cafetal, exteriores, sonidos naturales, cantos de aves, susurros de viento, el crujir de hojas secas, el sonido del agua. El sonido del trabajo manual, roce de herramientas, golpeteo de granos de café. La intensidad de los sonidos varía según la hora. En la casa rural, los sonidos cotidianos de una casa rural, el crepitar de la leña, el titineo de los utensilios de cocina, el murmullo de las conversaciones familiares, el sonido de la masa siendo amasada. Resaltar los sonidos de la naturaleza que se filtran desde el exterior y pequeños detalles sonoros para crear intimidad, el roce de la ropa, el susurro de una oración, etc. En el apartamento, un pasaje sonoro distinto, que sea denso y que sea caótico, con tráfico, sirenas, bocinas, es decir, que se entienda que es una ciudad. Sonidos de alta frecuencia para generar estrés. Introducir momentos de silencio para contrastar el ruido y flashback, distorsionar los sonidos para crear una atmósfera onírica, inclusive elementos de edición de sonido, por ejemplo, la reverberación, incluir ecos, filtros de pasos, reducción de velocidad, elementos sonoros simbólicos que destaquen o que representen las emociones, herramientas de modulación de frecuencia y de eco para crear una sensación de que el sonido está deformado por el tiempo. Y bueno, algunos elementos de transiciones sonoras, crear puentes sonoros que identifiquen los distintos ambientes, el balance, prioridad del sonido ambiental con el realismo, utilizar música en forma sutil y emotiva, evitar el uso excesivo de la música para no distraer la atención, los silencios, usar el silencio para enfatizar momentos de tensión, crear contraste entre el silencio y el ruido, y bueno, algunas herramientas de IA que recomiendan para cada una de estas actividades. Entonces, como ven, es un trabajo bastante interesante desde el punto de vista de audio. Aquí también, en el caso de la otra herramienta, más o menos similar. En el caso del capital, grabaciones binaurales o inmersivas de la naturaleza, sonidos de la actividad humana, sonidos del vehículo, el motor característico, los chorridos de la carrocería, el interior de la casa rural, eh, los sonidos domésticos, el roce de los pasos, el suelo, sobre el suelo de tierra o de madera, el crujir de los muebles. En el caso del ambiente, el zumbido de fondo creado por el tráfico, el tecleo de la computadora, por ejemplo, el timbre de un teléfono, la reproducción de música, los sonidos de la calle filtrados, los flashbacks más o menos similares a los anteriores y cómo manejar las escenas emocionales a través de reducción de ruido ambiental, a través de sonidos sutiles, a través de énfasis en el diálogo, el uso medido de la música y bueno, algunas sugerencias en cuanto a transiciones sonoras, usar crossfade, usar el sound bridge para manejar algunos de los elementos
Y bueno, el balance recomendado más o menos igual al, al anterior. Aquí técnicas para manejo del silencio y bueno, las recomendaciones de las herramientas tal como se las solicité. En el caso de DeepSeek, aquí hizo algo interesante. A nivel de las capas sonoras por ambiente, más o menos lo mismo. En el caso de la cocina, más o menos igual, el apartamento, los flashbacks, las transiciones, el balance sonoro versus la música, el darle el porcentaje, 80% de ambiente rural y 20% de música, en el caso urbano, 60% ambiente y 40% música. La regla de oro, nunca superponer música y diálogo emocional, usar silencios activos, el reloj en la pared de la cocina, esto aquí está descrito o sea, está escrito en forma explícita y en los anteriores estaba, o sea, uno podía entender por la descripción que esto debía ser así. Las técnicas para silencios significativos, las herramientas de IA para audio y un bono en cuanto a algunas características para el ingeniero de sonido, grabaciones in situ, grabar sonidos reales en fincas cafetaleras, hacer un Foley sucio, donde usamos tierra y hojas secas en estudio para pasos rurales, y bueno, la meteorología sonora, subo lluvia durante el rodillo, usar ese mismo audio para escenas nostálgicas. Eso es esto. Ahora, antes de darle la mano a Jennifer. Aquí además hice un ejercicio con esta herramienta solamente para decirle, mira, yo quiero que me amplíes la descripción de los personajes y quiero que me hagas un retrato audiovisual. Y aquí están las características, fíjate, yo le dije, hazme retrato visual de Doña Alba. Entonces, fíjense cómo me describe el personaje desde el punto de vista de imagen, desde el punto de vista de sonido. En cuanto al rostro, piel como corteza de árbol, ojos iris color café oscuro, trenza blanca gruesa, el vestuario, atiendo con detalle con flores desteñidas sobre el vestido de algodón, el ancho anillo de latón que ya no le sale el dedo, los movimientos, pausado pero firme y gestos amplios al cocinar. Elementos que son importantes para poder definir, digamos, la actuación de la actriz que va a hacer este papel. Y la paleta sonora del personaje, es decir, él asocia el sonido a cada uno de los personajes. En este caso, la voz es grave, es áspera, 40% cigarrillos, 60% gritos al viento, los modismos, usa frases cortadas, los sonidos asociados, crujido de su mecedora, el entorno, los momentos claves de su arco, tanto visual como sonoro. Aquí te indica, por ejemplo, los puñidos, los quebrados en la voz, es decir, él nunca quiso dividirlo, etcétera. Es decir, va mucho más allá con respecto a las características del personaje que él simplemente describe. Y esto, básicamente lo que le dije es, hazme un retrato visual de cada uno de los personajes. Dirección de actriz, como podría ser el apoyo para el director para que juegue con ese personaje, y bueno, algunos otros elementos. Y así para cada uno de los personajes. Es decir, él hace esto que está acá. Y aquí, en Leonardo, dije, bueno, con esa descripción, hazme las imágenes de los personajes. Como ven aquí, hay algunas limitaciones en cuanto al uso de la herramienta. En el caso de Doña Alba, fíjense que él hace algo que no tiene nada que ver con un personaje y básicamente es por lo que él interpreta de la descripción que le estoy colocando. En otros casos hace unos dibujos y bueno, básicamente aquí hay dos. Este, Imágenes de Doña Alba, la cual evidentemente no reflejan las características que estamos hablando. O sea, estamos haciendo una persona de 75 años y en ninguno de estos casos esta persona pareciera tener 75 años. En el caso de Carmen, 50 años,
exactamente el mismo, la misma descripción del anterior. O sea, sí son interesantes las imágenes, pero evidentemente no reflejan algunos elementos que estoy colocando. Seguramente porque él no interpreta que cuando yo coloco la edad, que la pongo entre paréntesis, no le digo que son años. Entonces, esa puede ser una característica. Aquí Julia, de 45, aquí tienes cuatro posibles imágenes que la representan. Y aquí, este es Mateo, que evidentemente no tiene en estas imágenes la edad de 17 años y además, o sea, es difícil, por ejemplo, para mí es difícil identificar estas dos imágenes como personas adictas a las redes sociales. Y cuando me fui un poco más al detalle diciéndole que tenía el pelo azul, bueno, básicamente lo que hizo fueron cuatro ilustraciones de, de muchachos con esas características. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos tener con esto? Básicamente que si la pregunta que nosotros queremos hacernos es si la herramienta nos va a quitar el trabajo, la respuesta es en este momento no. En este momento lo que estamos postulando, lo que estamos diciendo es que usemos la herramienta para hacer nuestro trabajo mucho más efectivo, mucho más eficiente. Y que definitivamente el usar una herramienta para aspectos como la producción audiovisual, pero esto es igual para cualquier otra rama, es que es necesario tener el conocimiento del área porque eso nos permite hacer prompts tan detallados como lo que estamos colocando acá en este ejemplo. Entonces, ahora le doy la palabra a Jennifer para que entonces nos hable sobre los temas de mercadeo. Hola, hola Carlos, hola chicos. Fíjense, primero por supuesto agradecer la oportunidad de conversar con ustedes sobre estos temas que además a mí me apasionan muchísimo, más ahora con esta moda y esta cosa del uso de las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial para optimizar el trabajo, haciendo por supuesto esa observación que tú hacías hace rato de que no debemos ver a la inteligencia artificial como un rival. Más bien deberíamos verla como una herramienta súper útil para el desarrollo de nuestro trabajo, ¿no? Para optimizarlo, para reducir tiempos y para, por supuesto, hacer más efectivo y eficiente eso que nosotros hacemos. Y sobre todo, pues en el área del mercadeo ya vimos cómo podemos utilizar incluso la inteligencia artificial como una herramienta para crear, hacer cine, hacer publicidad, ¿no? Yo quería hacerles un llamado de atención sobre dos cositas súper interesantes e importantes que señaló Carlos hace un par de minutos atrás. Esto de la importancia de definir el rol. Vieron que cuando Carlos hacía el ejemplo de decirle, bueno, me vas a escribir como si fueras un cineasta, un escritor, una persona con tales y cuales características, con ciertos lenguajes, de ciertas zonas, entonces te define hasta los modismos de cómo vas a hablar y crear ese contenido. Cuando nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Para el desarrollo de campañas de mercadeo, es importante también que definamos ese rol, que digamos no solamente el rol de quién está desarrollando la campaña o como quién va a escribir, sino más bien quién es esa audiencia a la que tú le quieres llegar. Cuando tú le dices a la inteligencia artificial exactamente con quién tú quieres hablar, el mensaje indudablemente va a ser mucho más efectivo. Hay dos cosas que cuando nosotros hablamos de crear campañas, de escribir historias, independientemente de cuando vayas a escribir la historia o hacia dónde vayas a escribir la historia, tú debes tener claro primero qué quieres decir. Hay algo que quieres decir. Todo el que crea arte, todo el que escribe historias, todo el que crea contenido audiovisual, siempre tiene algo que decir. Lo segundo importante es entender por qué lo quieres decir o cuál es la motivación, qué te movió a decir lo que quieres decir y principalmente, y lo que nos interesa a nosotros en el área
no es que el otro no nos interese, es que nos interesa mucho más o con mayor énfasis el a quién se lo quieres decir, porque si tú defines a quién le quieres contar la historia, va a ser mucho más sencillo hablarle en sus propios términos para que finalmente conecte con eso que estamos contando. Así como la definición del rol, indudablemente es importante la definición de la audiencia. ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? ¿Dónde estudió? ¿Qué cosas les gusta? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se viste? ¿Dónde vive? Son cosas fundamentales para nosotros poder definir no solamente la estrategia de cómo conectar con él, sino además cómo ubicarlo. No nos sirve pensar en que nuestra audiencia está en las redes sociales, por ejemplo, si en el espacio donde están esas personas o donde vamos a desarrollar esa campaña, no hay internet. Entonces, a lo mejor el perfil está desarrollado para jóvenes en ciertas tales edades que en el mundo podrían estar en el tema de las redes sociales, pero ajá, no tienes internet porque estás en un pueblito recóndito en alguna localidad, en alguna región. Aun cuando el perfil pudiera funcionar para las redes sociales, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que él no tiene acceso a las redes sociales. ¿Ok? Entonces también es súper importante eso, definir cuál sería el rol de nuestra audiencia. Y por supuesto, ¿por qué? Precisamente, si quieres pasar a la otra lámina, porque para nosotros, sobre todo con este tema de la inteligencia artificial, digamos que cuando inició el tema de las redes sociales y cuando inició el tema de la gran compilación de información en el área del mercadeo, yo siempre les recomiendo a todos, piensen en la inteligencia artificial como un súper buscador de información. Si bien tendríamos herramientas muy útiles en cualquiera de los navegadores, con cualquiera de los buscadores que utilizamos en Internet, la inteligencia artificial para nosotros es un buscador incluso más eficiente que el propio buscador, el buscador propiamente dicho. ¿Por qué? Porque va a buscar más información y además la va a compilar. ¿Ok? Y esa compilación nos va a ayudar a nosotros a interpretar de una manera mucho más sencilla para encontrar estudios de caso, para encontrar la forma en la que podemos personalizar y analizar esas audiencias. Porque la inteligencia artificial es cambia el juego, un game changer en el marketing audiovisual. Tiene toda la lógica del mundo porque nos va a ayudar a identificar más eficientemente con quién queremos conversar. Antiguamente, cuando creábamos productos audiovisuales, nosotros no podríamos saber si el producto audiovisual que estábamos creando impactaba o no impactaba o cómo lo hacía, si lo hacía, a nuestra audiencia. No teníamos manera de entender o de tener acceso a esos datos. Ahora con todo esto, con esta revolución de redes sociales, con la revolución de la comunicación digital, la revolución de los canales de streaming, etcétera, etcétera, de alguna manera tenemos incluso muchísimo más acceso a al comportamiento, cómo interactúa la audiencia con el contenido que estamos creando y eso nos dice si nos dirige o nos dice si vamos en buena dirección, en una dirección acertada, o debemos redirigir el rumbo, ¿no? Vamos a ver la siguiente, la industria ya no solo compite por qué por la calidad creativa, entendiendo la diferencia entre calidad creativa, esto que nos decía Carlos hace un par de minutos atrás también, que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero todavía la capacidad de creatividad que tiene el ser humano no va a poder imitarla. Pero no se trata solamente de quién tiene la historia más creativa o quién tiene la mejor forma de contar la misma historia. No solamente competimos por la idea, sino que competimos y no competimos solamente, ahora competimos además por la calidad del contenido, no desde el punto de vista del contenido per se, de la información que tiene el contenido, sino por supuesto la calidad de la imagen, del sonido, del guión, de la iluminación y cosas que antes era súper complejo corregir, como una escena que la filmaste y ya estaba quemada en la película y ahora puedes, bueno, sí.
la filmamos y la iluminación no estaba tan buena, pero tengo ciertas herramientas de inteligencia artificial o ciertas herramientas digitales que nos permiten mejorarlo, sino que además ahora debemos competir por la forma en la que se distribuye el contenido, por la plataforma en la que se distribuye el contenido. Vamos a pasarla y, por supuesto, de qué manera retenemos, primero captamos la atención del público y después cómo la retenemos. Y a esto nos referimos, por ejemplo, ¿no? Cosas que nos permite la inteligencia artificial o esta gran compiladora de datos, segmentar las audiencias con precisión. Meta y Google Ads, por ejemplo, usan la inteligencia artificial para analizar comportamientos y optimizar las campañas, entender cómo interactúa la audiencia, grandes cantidades de audiencias con el contenido y definir cuál sería la estrategia más inteligente para retenerla. Cosas como cuánto tiempo permaneció, por ejemplo, esta moda de los podcasters y los youtubers, que tú dices, bueno, ¿cuánto tiempo permaneció la audiencia conectada con ese contenido que creé, con ese video o con esa foto o con ese carrusel o con esa historia, ¿no? Si interactuó o no interactuó. Si la historia tiene 30 minutos y la audiencia se quedó 5 y se fue, ¿no? Y cómo se comporta, en qué momento de la película perdimos a la audiencia o en qué momento del comercial ya no captamos la atención. Y eso nos permite de alguna forma redefinir parámetros, ¿no? Generar contenido adaptable, que sería lo segundo que nos permite ahora con estas herramientas de inteligencia artificial, desde trailers personalizados, como Netflix probó en su momento con House of Cards, hasta versiones A y B de los spots publicitarios, dependiendo y que además, entendiendo cómo funciona la audiencia y cómo funciona, cómo interactúa el usuario, por ejemplo, con estas plataformas de streaming, él decide si le muestra un tráiler o el otro. Ya ni siquiera es que tú lo pones aleatorio, sino que te dice, mira, se supone que Jennifer funciona de esta manera, se queda más pegada cuando el tráiler funciona de esta u otra manera. La opción A se ríe más con ella o la opción B, y es el que le muestro. Eso lo decide la inteligencia artificial, ya no hay un humano detrás de eso. Automatizar tareas repetitivas, la edición de teasers, el subtitulado multidioma o la generación de copias atractivos, esas cosas fabulosas que tiene YouTube, por ejemplo, que tú dices, bueno, si tú activas el tema de los subtítulos en el contenido audiovisual que tú subes a la plataforma de streaming, en este caso YouTube, y le dices activar subtítulos en tales y tales idiomas, no es que tú tienes una persona que te escribió como se hacía antes el subtítulo, sino que es precisamente la inteligencia artificial la que reconoce. Tú le dices, bueno, ella está hablando en inglés, el idioma original es inglés y la traducción de eso, incluso la interpretación, dependiendo del espacio. Vamos, en el castellano, por ejemplo, ¿no? Que tú le dices, bueno, español de España, español de Venezuela, español de Costa Rica, español de Argentina, español de Colombia. Entonces, con ciertos localismos y modismos que a lo mejor ya por defecto tienes ya estudiados y estructurados, y le dices, bueno, está en inglés y si el IP, si la dirección IP de la computadora me ubica a esa persona que está consumiendo el contenido, me lo ubica en México, entonces le vas a poner en castellano mexicano, para que algunas palabras que el actor o la actriz, o si estás haciendo documental, aquellas palabras que la persona que está hablando las dice en un lenguaje local o coloquial, puedas hacerle la adaptación a ese coloquial en el idioma en el que pueda comprender, en el que pueda entender o que sea más afín o más cercano a él, ¿no? Y como eso, hasta el ejemplo que hizo Carlos un par de minutos atrás también, donde te decía, sugiéreme algunos copies para la promoción de esta película, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿qué herramientas de inteligencia artificial has utilizado? En las herramientas de inteligencia artificial hay muchísimas. Carlos nos mostró ahorita la de Google Studio, nos mostró la de DeepSeek, nos mostró la de Gemini,
Por supuesto, hay otras, digamos, otras que a mí me gustan muchísimo. Perplexity es otra de esas, el Copilot, que también lo utilizo para algunas herramientas, pero para nosotros en el área del mercadeo hay ciertas herramientas específicas que funcionan muy, muy eficientemente y a las que podríamos tener acceso tanto en una versión gratuita, en el caso de que tuviéramos este poco presupuesto, por supuesto, con ciertas limitaciones, y otras versiones donde, pagando una suscripción mensual, trimestral, semestral o anual, nos permiten, de alguna forma, también acceder a otras herramientas. Vamos a la siguiente. Por ejemplo, para el marketing y redes sociales, ChatGPT o Copy AI para idear pitches, descripciones de proyectos o guiones de promos. Tú simplemente definiendo el rol y definiendo con quién quieres hablar, que para nosotros en el mercadeo es fundamental. No se trata solamente de que escribas como yo o como yo quisiera que escribieras, sino para quien yo quisiera que escribieras, que es lo fundamental. Entonces tú le dices o al ChatGPT o al Copy AI, e incluso de cuánto quieres que dure el pitch o la descripción del proyecto o la descripción o el guión de la promo. Mira, es para una promo de 30 segundos, es para un pitch de 1 minuto, 2 minutos. Genérame un texto de esta manera con estas características. Es más, es tan simple como si no lo tienes claro a la hora de escribir, si tú le activas el teléfono o al comando de voice de que te reconozca la voz hacia el texto. Tú puedes decir, activarlo y empezar a dictar. Ustedes tienen que verme a mí hablando con cualquiera de las inteligencias artificiales que yo uso. Yo voy a conectar, como yo pienso mucho en voz alta y no hilo las ideas, inmediatamente yo activo el comando de voz del teclado del celular y empiezo, bueno, imagínate que estamos haciendo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y después yo misma me contradigo y le digo, no, no, mejor olvídate lo que te dije más arriba y vamos a reformularlo de esta manera. Me da el resultado y le digo, mira, no. No estoy muy convencida. Necesito que más bien afinemos aquí, quítame esto de este párrafo, ponme esto en este otro, acomódamelo más o menos, porque funciona como un asistente. Fantástica. Entonces tú le dices además, si nosotros nos ponemos a pensar un pitch de 1 minuto, más o menos, un pitch de 1 minuto debe estar por el orden de las 120 palabras más, digamos, dependiendo de qué tan extensas sean las palabras o qué tantas pausas quieras utilizar, pero está por el orden de los 120 a 150 palabras. Tú le vas a decir a la inteligencia artificial, mira, yo quiero un pitch de esos que uno le dicen cuando uno estudia cómo vender cosas, ¿no? Y te dice, mira, no, tiene que ser una conversación de ascensor, que te dé chance de echarle el cuento de un piso al otro. 2 minutos, 2 minutos y medio. Y tú dices, wow, ¿cómo en 2 minutos y medio yo puedo contar todo esto que yo quiero? Díselo a la inteligencia artificial y ella te va a dar un esquema muy eficiente. Dice, mira, yo quiero una conversa de 2, 3 minutos pero que cubra todo esto, que le cuente todo lo que va el proyecto y para mí es fundamental que digas esto, esto y esto. Ella te va a generar un esquema, incluso te puede generar el discurso completo. Ahí lo que tú tienes es que revisar si en efecto se adapta a realmente lo que tú quieres contar y por supuesto tienes que decirle a quién se lo quieres decir. No se trata solamente de cómo va a escribir ella, sino a quién le va a escribir. Dice, mira, no, voy a hablar con un gerente que tiene estas características, que solo piensa en números, que funciona de esta, que tiene una personalidad un poco más cortada, más seria, es una persona muy sobria y con esas características que tú le vas a decir con quién vas a hablar, ella va a seleccionar algunas palabras y algunos esquemas que te van a ayudar. Y después tú vas afinando. Y no es que te lo aprendas de memoria, sino que va a ser una guía de más o menos lo que debes, lo que puedes o lo que podría funcionar y tú lo adecuas. Lumen 5 convierte los textos en videos automáticos para las redes sociales. Tú le describes a Lumen exactamente lo que tú quieres ver y Lumen te crea el video. Con digamos que agarra el guión de alguna forma y crea algunas imágenes, algunas secuencias que te van a permitir hacer, o sea, digamos, crear el video como tú lo vayas a necesitar. Vamos a con la próxima. Para el análisis de audiencia, tienes a Pex o a BioLab que analiza el engagement y la distribución del contenido de las plataformas. Estas son unas herramientas fantásticas. ¿Por qué? Porque tú agarras el video o la pieza audiovisual que creaste, la subes a la plataforma de PEX o BioLabs
y ella le pone algunos marcadores específicos al video. Cuando él te arroja el video de vuelta, le pone ciertos marcadores, esas cosas que nosotros conocíamos como metadata, fechas, algunas cositas, o lo que vemos en las películas estas de espías, y esas cosas que te dicen, no, bueno, revisa aquí dónde fue creado y no sé qué y tal, le pone ciertas cositas al video que permite, que después a la misma herramienta le permite medir quién lo está viendo, dónde lo está viendo, por qué plataforma lo está viendo, etcétera, etcétera, etcétera. El video viene listo para funcionar como una herramienta para entender cómo se mueve a través de la red esa pieza audiovisual. Pasemos a la siguiente. Veamos algunos casos de éxito. Por ejemplo, Netflix o cualquier plataforma de streaming que nos muestre su algoritmo de recomendaciones y la experiencia de usuarios. No pasa solo en Netflix, pasa en las plataformas de ventas, pasa en Amazon, pasa en Mercado Libre, que tú dices, bueno, como compraste esto, seguramente, o las personas que compraron este producto también compraron estos otros o vieron estos otros productos. Pasa lo mismo con nuestras plataformas de streaming. Según tu comportamiento y tu relación con la plataforma, mira, porque viste House of Cards, porque viste Café con aroma de mujer. Seguramente te debe gustar o debes querer ver esto, esto, esto y esto, pero no solamente las recomendaciones. ¿Ustedes se acuerdan eso que les dije hace un par de minutos, donde decía, bueno, la versión A o la versión B? Hasta eso, selecciona cuál es el afiche de la serie o de la película que te va a mostrar en tu interfaz gráfica, en tu interfaz, en tu experiencia de usuario. ¿Para qué? Para que no te choque, para que te llame la atención. Y por eso cosas como, qué sé yo, el afiche de, si ustedes se van, qué sé yo, a Disney Plus y vamos a ver cualquier serie de Marvel. Tienen 350.000 tipos de afiches. ¿Por qué crees tú que ese afiche de esa serie, no sé, Doctor Strange o cualquiera de la que estés viendo, te muestra específicamente ese, te muestra a ese personaje en particular? Porque seguramente por tu interacción con la plataforma, él dirá, mira, no puede ser una imagen muy violenta, no puede ser una imagen, más bien es una imagen que conecte a ella como que su personaje principal o su personaje favorito puede ser este por cómo se comporta. Entonces vamos a ponerlo para que le llame la atención. En mi caso, yo que con ¿cómo es que se llama el actor de Doctor Strange, que fue el mismo que hizo Código Enigma, que fue el mismo que hizo, No, no lo sé. ay, Cumberbatch, Ah, Cumberbatch, ¿no? sí. Mm, Algo así, ajá, bueno, a mí él me encanta, y me encantan los personajes que él interpreta, yo no sé, es súper acertado, o digamos coherente con el tipo de personaje, ¿no? Por supuesto, en mi selección siempre me van a salir este, recomendaciones de las series o de las películas o si él está en esa película, en alguno de los personajes, me lo va a mostrar. claro, Porque la interfaz tiene esos datos, o sea, el algoritmo tiene esos datos. Y entonces va a hacer que yo conecte mucho más rápido con el tipo de contenido. Cosas como que pasaron con esta serie. Nuevas audiencias, nuevos nichos. No, esta serie no estaba nacida para ser el exitazo que llegó a ser y que ha llegado a ser. Sin embargo, el hecho de reconocer que le puede gustar a un nicho en específico, a un grupo específico de usuarios, hace que las estrategias sean aplicadas efectivamente y que sean súper exitosas en ese nicho. Y es ese nicho el que se va a convertir en el replicador. Recuerden lo que pasa es que no lo trajimos para esta presentación, ujú, pero cuántas personas en el mundo existen e interactúan con las plataformas de streaming o interactúan con Internet. Con el 1%, el 0,1% de todos los 20 y pico de mil de millones de personas que están en el planeta y que pueden tener acceso a Internet y a las plataformas, con el 1% para nosotros es suficiente para que una película se convierta en un éxito, ¿no? Y que una serie se convierta en un éxito. Lo interesante es ver en qué país, en qué región es aplicable a ese nicho en particular. Vamos a ver la siguiente. Otro ejemplo súper exitoso, por supuesto, Juego de Tronos, que tampoco estaba nacido para hacer el exitazo, pero llegaron a hacerse, en este caso en particular, con Juego de Tronos, estrategias de mercadeo en tiempo real.
toma de decisiones en tiempo real en cuanto a cómo la audiencia podía interactuar con el tipo de contenido y el tipo de historias. Por supuesto, no es que la audiencia decidió o definió qué iba a pasar en los capítulos de la serie, pero sí el comportamiento de la audiencia definía en tiempo real cómo se les iba a mostrar las, los teasers, las llamadas, los afiches y las estrategias de mercadeo. Eso sí, ese tipo de toma de decisiones la podíamos hacer, entendiendo cómo interactuaba la audiencia con el contenido. Vamos con la siguiente. Y lo que llamábamos específicamente la publicidad dirigida a esos nichos en específico. A ver si se escucha. Vamos a ver si tenemos suerte, a ver si se escucha. Si no, yo les echo el cuento. No, no tenemos suerte. Habría que No, quitar el audífono, no sé qué, que se metiera por la corneta. Bueno, Coca-Cola, y en el caso de lo que estamos viendo ahorita, esto es una campaña que esta campaña en particular, esta que estamos viendo de los nombres, o en el momento en que se hizo esta publicidad, ya era como la segunda o la tercera vez que Coca-Cola implementaba el tema de los nombres. Pero, súper bien pensado, ¿por qué? Porque tú te imaginas todo lo que implica desde el punto de vista de costos crear etiquetas específicas con los nombres en las botellas de refresco para que la gente se sintiera conectada con la audiencia, que es lo que hizo Coca-Cola. Coca-Cola metió toda la data, agarró toda la data y esta campaña las hizo locales, súper, súper regionales. Se buscó, gracias a toda esta interacción y a toda esta Big Data y a toda esta Business Intelligence. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar de BI en otro momento. Compiló la gran cantidad de cuál era los nombres más comunes o más frecuentes en esa localidad en donde iba a implementar la campaña para poder imprimir las etiquetas. Ustedes no piensen que las etiquetas estaban hechas al azar. No, se fueron. ¿Cuál es el nombre más común en Madrid? ¿Cuál es el nombre más común en Barcelona? ¿Cuál es el nombre más común en Venezuela? ¿Cuál es el nombre más común en España? ¿O cuáles son los más comunes? Para que más y más y más usuarios pudieran conectar con la campaña porque se sentían identificados con la marca porque se estaban tomando una Coca-Cola con su nombre. Porque indudablemente María o Alex o Jennifer no es un nombre común en Rumanía, no es un nombre común en cualquier otra región. En Venezuela se puso súper de moda el nombre Aranza, ujú, pero Aranza es un nombre vasco, sí. pero es allá, es allá. Sin embargo, yo tengo 5 o 6 años atrás, en Venezuela se puso súper de moda y tengo cuentos de personas que tuvieron hijos que no se conocían entre ellos, amigos, que tuvieron hijos entre ellos y que todos le pusieron a la hija Aranza. Y tú dices, wow, pero no era un nombre común en Venezuela. Sin embargo, un nombre común en Venezuela, María, Juan, Pedro, Alejandra, Diego, son nombres más frecuentes o nombres, yo no le quisiera decir nombre de la estación, nombre de la época. Ujú. Y que tú bien pensado, analizando una Big Data y una cosa, unos numeritos, te puede decir, bueno, en este momento de la campaña, el nombre más frecuente es este, y con este nombre vamos a imprimir las etiquetas. ¿Ok? Y como ese, cualquier otro ejemplo, hasta incluso definir el nombre de un personaje para un cortometraje o para una película. ¿Para qué? Para que se parezca a mí. Tipo de color, tipo de cabello, el nombre de todos. Precisamente se llama la campaña. Vamos con la siguiente. Precisamente la inteligencia artificial no solo está aquí para analizar y optimizar, sino para transformar cómo creamos el contenido, porque nos permite eso que llamábamos publicidad dirigida, un par de láminas atrás, es contenido dirigido a que conecte de una forma más eficiente con nuestra audiencia. Creo que ya no nos queda más, ajá, y digo, ya por mi parte, yo terminé. Gracias, Jennifer. Bueno, nada, los últimos 2 minutos, 3 minutos, hablar sobre nuestra oferta de talleres en este inicio de esta maravillosa alianza entre Cine Express, plataforma digital, y Mediax, escuela audiovisual. Para esta primera fase hay tres maravillosas personas
docente para esos talleres. Jennifer, que la acaban de escuchar, Jennifer es licenciada en comunicación social con más de 20 años de experiencia, es locutora y especialista en redes sociales, marketing y digitalización de comunicación. Tendremos a Verónica Rotondar. Verónica es publicista, es productora transmedia y guionista, con un máster en producción audiovisual y economía digital e industrias creativas en España. Y bueno, en mi caso, soy licenciado en computación con más de 40 años de experiencia, de los cuales 30 he estado dedicado a la industria audiovisual, especialista en gerencia de proyectos y tecnologías de la información. Nosotros tres vamos a estar ofreciendo los primeros dos talleres de esta alianza. El primero, el taller de IA en la producción y mercadeo audiovisual, que vamos a estar Jennifer y yo hablando sobre conceptos generales de la IA para la producción de contenido audiovisual, el flujo de trabajo y, por supuesto, el uso de la IA en el mercadeo audiovisual. Y en el segundo caso, guiones en tiempo de la IA, digamos la que lleva la batuta es, por supuesto, Verónica, donde vamos a hablar sobre conceptos básicos en la escritura de guiones audiovisuales, el lenguaje del guión, la arquitectura de la historia, en cuanto a trama, en cuanto a estructura. Yo voy a comentarles el uso de la IA para la escritura de guiones y luego retomamos el tema de guiones con el pitch y conversar sobre el futuro, o sea, cuál es la integración, los mecanismos de ética y el futuro. Estos dos talleres tienen una duración de 24 horas, las cuales estamos organizando en 4 horas por semana durante 6 semanas. Va a ser una formación en línea que haremos vía Zoom y el precio de cada una de ellas es de $240. Sin embargo, porque estamos iniciando la alianza, tenemos una oferta que en este momento está planteado hasta el próximo viernes 9 de mayo, en el cual a través de una reserva, esa reserva la puedes hacer a través de cualquiera de los medios, a través de correo electrónico, a través de WhatsApp o a través de mensaje directo a nuestra plataforma, vas a obtener un 40% de descuento que traduce el descuento en $96, quedando el monto en $144. Esa es la oferta que tenemos. Nuestras redes, bueno, Mediax Online, cinexpress.net. Igual, gracias por estar con nosotros durante este tiempo. Nos vamos a comunicar con ustedes a través de todos los medios. Como un obsequio de este webinar, estamos enviando un documento PDF con el detalle de los ejercicios que mostré, tanto el script como la totalidad del texto desarrollado por cada una de estas plataformas. Entonces, con esto cierro. Muchísimas gracias por asistir y bueno, nos estamos viendo pronto. ¿Ok? Hasta luego. Chao. Chao, chao.